Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver inducción electromagnética. Eh, Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Recuerde que habíamos dicho que vamos a ver en esta clase la regla de la mano derecha, ¿sí? También llamada regla de Fleming. Pero antes tenemos que conocer unos conceptos previos para poder realizar la regla, ¿sí? Para hacer un breve repaso vamos a hablar sobre el campo magnético, que lo describimos como un campo magnético vectorial, ¿sí? Representaba una dirección, sentido e intensidad, ¿sí? Donde partían unas líneas de fuerza, ¿sí? Magnéticas que parten de polo norte a polo sur. ¿Bien? Acá tengo, por ejemplo, un polo norte y van saliendo las líneas, ¿sí? De flujo magnético. Bueno, para comprender un poco la inducción electromagnética, que fue descubierta por Faraday en 1832, estamos hablando de producción de electricidad por acción magnética. Es decir, si movemos un conductor en un campo magnético, aparecerá una FEM. ¿Bien? ¿Qué es una FEM? Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá por ejemplo, vamos a reproducir, tengo un video sobre la ley de Faraday, ¿sí? La inducción electromagnética. Está variando el flujo magnético durante un determinado tiempo dentro de una espira conductora, en este caso una bobina. Este proceso lo llamamos inducción electromagnética. Por lo general lo encontramos en transformadores, si es el principio del generador, la inducción magnética, de motores, transformadores, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un amperímetro, una bobina y un imán para realizar este experimento y ver qué sucede con la corriente, digamos, cómo será esa corriente inducida, el proceso, ¿sí? De la FEM también. En este caso tenemos que regular, digamos, la escala del amperímetro en 0. Bien. Y cuando la aguja se mueva, estará indicando que estamos introduciendo un imán en una bobina. Ahora lo vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantarlo. En esa flechita se indica la dirección. Bien. Ya la aguja, por ejemplo, está en 0. ¿Sí? Vamos a tomar el imán, ¿sí? En uno de los polos y van a ver, miren, observen la aguja. Cuando el imán ingresa, ¿sí? Se produce una corriente inducida, una corriente eléctrica inducida. ¿Sí? Cuando ingresa el imán, la aguja se desplaza hacia la izquierda y cuando se retira, a la derecha. ¿Qué pasa ahora si lo dejamos quieto al imán? La aguja no se queda quieta, por lo tanto no produce ninguna corriente eléctrica. ¿Sí? También se produce una FEM. La FEM se produce cuando se cortan las líneas del campo magnético. ¿Sí? La FEM es igual a la tensión, digamos, eléctrica. Que la FEM es una FEM inducida, ¿sí? Por ejemplo, acá cambiamos de orientación, ¿sí? Del imán, por lo cual cambia la dirección de la corriente, pero genera el mismo fenómeno, ¿sí? Cuando ingresa el imán, la aguja se desplaza a la derecha. Bien, ahora vemos qué sucede, ¿sí? Si lo dejamos en suspenso. No genera corriente, digamos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, al revés. Vamos a hacerle pausa. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen ahora? ¿Pasará el mismo fenómeno de la anterior experimento, por ejemplo? ¿Qué pasará ahora que tenemos el imán, ¿sí? Quieto, por ejemplo? En este caso vamos a utilizar la bobina, ¿sí? Como como el que producirá, digamos,
Bueno, seguimos. Lo que quise decir, perdón, disculpen, tuve un inconveniente. Ahora vamos a ver cómo se produce la corriente inducida, ¿sí? Cuando tenemos el imán en reposo y movemos la bobina respecto al imán. Por eso les preguntaba, ¿se producirá el mismo fenómeno? ¿Ven? Las agujas, sí, se produce el mismo fenómeno. Bien. Bueno, por lo tanto, cuando un material conductor, ¿sí? Puede ser una espira, produce el movimiento, corta perpendicularmente las líneas del campo magnético, produciendo una FEM inducida, ¿sí? Recuérdenlo. Por lo tanto, al cerrarse el circuito, aparecerá una corriente eléctrica. Bien, también tenemos que tener en cuenta que el sentido de la corriente dependerá del movimiento del conductor respecto al campo magnético, ¿sí? Bueno, como hablamos del sentido de la corriente, el campo magnético, ahora le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo averiguamos la dirección de la corriente? Si va para arriba, para abajo. ¿Cómo descubrimos el sentido horario o anteriorio del campo magnético? Bueno, acá entra la regla de Fleming, ¿sí? Regla de la mano derecha. Yo acá tengo una imagen, bien, donde de esta manera movemos la espira, de norte a sur va el campo magnético, ¿sí? El dedo pulgar representa la dirección de la corriente, el índice representa el flujo magnético y este representa, ¿sí? El resto de los dedos representará el sentido horario o anteriorio del campo magnético. Bien, ahora le voy a mostrar un ejemplo para visualizarlo, entenderlo mejor. Bueno, por ejemplo acá, no sé si se puede ver bien, tengo dos latitas, ¿bien? Donde digo que este es mi norte, ¿sí? Mi polo norte y este es mi polo sur, como en la imagen. Entonces, las líneas del flujo van de norte a sur, ¿bien? Las que tenemos acá. Hago de cuenta que mi material conductor es mi espira, ¿sí? Y hace este movimiento, ¿ven? O sea, esto está haciendo este movimiento. ¿Qué movimiento está haciendo? Está cortando perpendicularmente las líneas del flujo magnético, ¿sí? Recuerden esto, que para producir una FEM necesito sí o sí que se corte perpendicularmente las líneas del flujo magnético. Bien, y así se inducirá una corriente eléctrica. Bien, entonces, y ahora, ¿cómo aplico la regla de la mano derecha? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta. Estoy haciendo para arriba mi movimiento, ¿sí? Entonces, mi dedo pulgar estará indicando el sentido de la corriente. O sea, vamos a dejar. Estoy diciendo, como yo muevo el lápiz para arriba, la corriente está yendo para arriba, ¿sí? Será el sentido de la corriente. Mi dedo índice seguirá el mismo sentido del campo magnético, ¿sí? Y estos deditos, bien, el resto, indicará el sentido del campo magnético, ¿sí? Este es el sentido del flujo magnético, el dedo índice. El resto de los dedos me indicará hacia qué sentido está yendo el campo magnético, sentido antihorario o horario. En este caso, está yendo antihorario, ¿sí? No sé si se puede ver bien. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora yo muevo el conductor, hagamos de cuenta, hacia abajo? Bueno, cambia, ¿sí? El sentido de la corriente. Dedo pulgar para abajo, o sea, corriente para abajo, ¿sí? Mismo sentido de campo horario y estos tres me indica, el índice indica el flujo
del campo, ¿sí? Y el resto de los dedos, ¿sí? Indicará para qué lado está yendo el campo magnético, ¿sí? Bueno. Espero que se haya entendido más o menos, ¿sí? Pero lo importante es que se pueda entender. Bueno, ahora bien, les pregunto, ¿de qué depende la FEM? Bueno, la FEM dependerá, ¿sí? Como decía anteriormente, cuando corte perpendicularmente el campo magnético, ¿sí? Y de la velocidad de la espira, ¿sí? Si aumento el número de espiras, aumenta la FEM. Acá, por ejemplo, tengo una fórmula, ¿sí? Que indica E inducida sería la fuerza electromotriz. N, el número de espiras, la variación del flujo, ¿sí? Y la variación del tiempo. Bien. Por lo tanto, cuando nos toca hacer un ejercicio, ¿sí? Que esto nos sirve mucho para hacer el ejercicio, o cualquier ejercicio que yo tuve un ejemplo acá. Bueno, por lo tanto, para cerrar la fórmula, bien, de la FEM, ¿sí? Sería el número de espiras de la bobina, ¿sí? Y digamos, esta expresión, la variación del flujo con respecto al tiempo, indica qué tan rápido está cortando, ¿sí? La bobina al flujo magnético. Bien. Bueno, tenemos un ejercicio que nos pide averiguar la FEM inducida. Nos dice, una bobina de 100 espiras se mueve cortando perpendicular un campo magnético, ¿sí? La variación del flujo experimentado en dicho movimiento es uniforme, bien, y va de 2 miliwebers a 10 miliwebers en un intervalo de tiempo de 0,5 segundos.